digamos que tecnológicamente está un poco atrasada en el tiempo, pero nosotros la seguimos usando por su valor didáctico que tiene. Está bien que yo pueda usar un Excel para encontrar una probabilidad o una aplicación que después la vamos a conocer, una que vamos a descargar en el celular, pero todavía la tabla tiene cierto valor didáctico que nos viene muy bien manejar. Y además, cuando hagamos los exámenes, van a ver que cuando son exámenes que exigen una respuesta numérica, tipo múltiple opción, la cantidad de decimales usadas en esa respuesta tiene como referencia la tabla, para ponernos de acuerdo todos y tener un denominador común, porque las aplicaciones, ya sea Excel o las que vamos a usar, da una cantidad de decimales mucho más grandes. Excel da todos los decimales que quiera, la otra aplicación da 7 decimales, por ejemplo. Entonces, para que las respuestas sean inequívocas de un examen, se toma como referencia el valor que ustedes habrían encontrado en esa tabla. Eso ya va a ir quedando más claro a medida que avancemos. Pero bueno, ese es uno de los libros. Los otros dos libros son este que se llama Guía de Medición de Contenidos, donde están las 6 unidades, algunas con desarrollos teóricos, otras simplemente con unas referencias, pero siempre con una guía al inicio de cada unidad de cómo leerla, de qué libro usar en esa unidad, de lo que vamos a tener como referencia, qué página quizás del libro ver o qué corrección habría que hacer a cierta interpretación. ¿Sí? Ese es tradicionalmente el libro más gordo, que además tiene unas autoevaluaciones, bien, ejercicios resueltos después. Algunos ejercicios coinciden con los que están en el otro libro, que es el libro de, justamente de ejercitación y de pruebas, otros son distintos. Bien, ahora está, como les digo, repartido, no está todo junto, pero ahí lo vamos a ver en la plataforma. ¿Sí? La idea, fíjense que está escrito ahí en rojo, es que puedan leerlo antes de cada clase. Yo sé que es un idealismo, que a veces no se puede, pero realmente lo recomendamos, que hayan leído lo que vimos en la clase anterior y que puedan, si pueden, leer un poquito más de lo que vamos a leer. Pero bueno, nos conformamos con que no se queden atrás con lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? En ese libro también están lo que se llaman las autoevaluaciones, que son poner a prueba conceptos a través de verdaderos y falsos. Bien, es muy importante poder leerlas porque ahí hay muchas preguntas que después sirven para comprender el tema y que incluso pueden aparecer en exámenes. Si yo comprendí conceptualmente cierto contenido, debería poder responder bien, o por lo menos que me genere una duda razonable esa pequeña pregunta para ver si está bien o no y la consultamos en clase. La idea es que si ustedes la han leído y han intentado responderla, en la clase dediquemos 10 minutos a responder esas dudas. Bien, si las tienen, si no puede ser en consulta, pero no se usan como clase de repaso cada jueves. Bien. Después está el otro libro, el de ejercicios de aplicaciones, que es justamente donde están todos los enunciados de los ejercicios que vamos a desarrollar y muchos más, son muchos, ¿sí? Vamos a hacer una selección cada clase. Son enunciados sacados de distintos libros. Y también están las evaluaciones de otros años, que están subidas ahí. Bien. Bueno, esa es una situación, me vuelvo a la prueba que les mencionaba. Están los enunciados, están las respuestas. Un análisis que se hace después de, en esas evaluaciones que se tomaron hace algunos años, cuáles fueron las respuestas que más inconvenientes tuvieron por parte de los estudiantes al responderlas, cuáles fueron las que fueron mejor. Eso por si ustedes quieren mirarlo para decir, bueno, quizás en estas respuestas, en estas preguntas que son las más difíciles, yo anduve bien, bueno, otras no. Es para que ustedes puedan también hacer un seguimiento de cómo están avanzando. Ahí está, entonces, un resumen de los libros. Esto de programación está separado en la aula virtual, no está necesariamente metido con este modo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que yo les decía. Ah, un anexo de bibliografía. Eso es fotocopias de libros que están hechas como un resumen para que también puedan verlo ahí, si no los tienen. Y vamos a hablar del sistema de evaluación, calificación y promoción. Nosotros siempre tomamos evaluaciones integradoras. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en la evaluación 2, no tomamos solamente los conceptos vistos desde la evaluación 1 en adelante, tomamos incluidos los de la evaluación 1. La materia es integradora.
no se puede llegar a la última parte, que es inferencia estadística, sin tener claro todavía lo que es una media muestral, una media poblacional, la dispersión de una variable, qué quiere decir que una variable tenga distribuciones de probabilidad, que sea sesgada, que sea simétrica. Todos esos conceptos que se van viendo en las primeras unidades sirven para después poder desarrollar bien la parte final de la materia, que es diferencial, estadística diferencial. Bien, entonces son evaluaciones integradoras. Tradicionalmente hemos tomado 3 evaluaciones y un global. Desde el año pasado hemos cambiado desde la virtualidad y tomamos 2 evaluaciones, un global, que funciona como recuperatorio en algunos casos, y una serie de coloquios. Los coloquios son evaluaciones orales que haremos a través de reuniones virtuales, por días asignados para las alumnas en función de cómo se hayan inscrito, pero que no son obligatorias. Son, digamos, obligatorias para aquellos que quieran promocionar y que estén en condiciones de ir a la promoción. Bien, aquellos que, de acuerdo a la calificación que obtuvieron en las primeras 2 evaluaciones, o quizás también en el recuperatorio, quedaron regulares y se sienten bien con estar regulares, no tienen que ir a la evaluación coloquial, ¿sí? Pero sí aquellos que deseen promocionar y que, insisto, hayan cumplido con los requisitos previos para poder estar en esa instancia. Entonces, las evaluaciones integradoras, ¿sí? Ahora yo les puedo demostrar el cronograma, qué días van a estar y qué contenidos abarcan. Son evaluaciones que están ponderadas. Ahora cuando empecemos en un rato con los conceptos, vamos a ver lo que es un promedio ponderado. Por ahora lo que les puede interesar saber es que a la nota que obtengan en cada evaluación se les multiplica por un coeficiente. Cada coeficiente se reparte una parte del total del 100%. Fíjense que la primera evaluación carga con el 40% de una calificación que ya vamos a hablar, mientras que la segunda carga con un 60%. ¿Por qué esta más que la otra? Justamente porque en esta se toman los últimos temas, bien, que son los que cierran la materia, la parte de estadística diferencial. Entonces, me saqué, por ejemplo, un 8 en la primera, lo multiplico por 0,4. Me saqué un 7 en la segunda, lo multiplico por 0,6. Bueno, ahí está, claro que son 2 horas para evaluación, las fechas están preestablecidas, ya las veremos. Ahí están las fechas, bien. En la planificación las van a tener, no se preocupen. Este es el global que funciona a veces como recuperatorio, a veces como instancia si faltamos alguna de las evaluaciones, ya hablaré de eso. Y este examen promocional, que es el que yo les digo que va a ser un coloquio, la última semana, tenemos que hacerlo sí o sí en esa última semana, porque el CIBO también nos obliga a pasar la nota rápida, en los horarios a convenir. Bien. ¿El global, profe, lo rinden todos o solo aquellos que lo necesiten? Aquellos que, por ejemplo, si con la evaluación 1 y 2 quedaron regulares o sacaron la calificación suficiente para estar en el examen promocional, no hace falta que vayan al global. Bien, si no les alcanzó, tienen que ir al global para ver qué instancia queda, si solo regular o también pueden acceder al examen promocional. También se usan, como creo que dije, si faltamos a una de las dos, pero no a las dos. No se pueden faltar a las dos. Bien, ejemplo. Es un ejemplo cualquiera, ¿sí? ¿Qué es la calificación de desempeño? Es una nota que justamente es el promedio de las 2 evaluaciones. Después de multiplicar por 0,4 la primera y 0,6 la segunda. En ese ejemplo ficticio, que sacaron 9 y 8, bien, multiplico por 0,4 más 8 por 0,6, me da 8. En este caso, ustedes estarían no solo regulares, sino con la posibilidad de ir a este examen promocional para la promocional. Bien. A ver, ¿qué requisitos hay para la promoción? Tener las 2 evaluaciones aprobadas, puede ser que una esté en el recuperatorio aprobada, eso quiere decir con 6 como mínimo. Y la calificación de desempeño por lo menos 8. Recuerden que esa calificación de desempeño no es la nota de la materia, es un requisito para estar en el grupo de aquellos que pueden ir al examen coloquial para rendir y ver si promocionan. Si saqué un 8, fui al coloquio y no aprobé, quedarían regulares. Nada más. Bien.
Si saqué un 8 y no quiero ir a promocionar o intentar promocionar, porque no me alcanzó el tiempo, porque es un examen distinto, el de promoción no es otro examen escrito donde resuelvo problemas, sino como si fuera un final, básicamente. En los finales que preguntamos, conceptuales, que desarrollan un tema. Acá por el tiempo no va a ser tan extenso, pero sí se van a hacer dos o tres preguntas generales en la materia, donde ustedes tienen que estar fuerte conceptualmente. ¿Bien? Si yo aún así con una calificación de desempeño de 8 no quiero ir a ese último examen, no hay ningún problema, quedo regular. Y si voy y apruebo con 7 o más, fíjense al final de la filmina, estoy promocionado. Ahí sí, ese examen de promoción con 7 es la calificación con la que ustedes promocionan. Si sacaron 8, 9, 10, por supuesto les queda eso. Bien, si sacaron menos de 7, se quedaron como estaban antes, regulares. ¿De acuerdo? Si me saqué menos de 8 en la calificación de desempeño, ahí ya quedé solamente regular. No puedo acceder a ese último examen. ¿Por qué ponemos esa condición? Porque queremos que vayan a rendir ese coloquio, que esos que están bien preparados fuertemente, para que no sea una pérdida de tiempo para nadie. Y porque además una exigencia varia a la hora de decir, bueno, esta persona, este estudiante no va a pasar por el final. Digamos, lo va a rendir antes, pero tiene que estar con ciertas condiciones cumplidas. ¿Sí? Ahí dice, si está ausente en una de las dos primeras evaluaciones, puede rendir el global recuperatorio en su lugar. Y ahí se le computa la nota del global como si hubiera estado en la evaluación que faltó. Entonces se promedia otra vez por 0,4 o 0,6, depende de cuál fue la que no estuvo presente, y se calcula. Si le da 8 o más, va a la promoción, al examen de promoción. Si le da menos de 8, queda regular. ¿Bien? ¿Eso se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá esta filmina es una, digamos, explicación de lo que dije recién, está escrito, ¿sí? Pero es lo mismo, así que la voy a pasar. Insisto, después la pueden volver a ver en el audio. Examen, condiciones para la regularidad, es decir, que ustedes queden regulares pero no promocionados. Tener al menos una de las dos evaluaciones aprobadas. Si ya tienen las dos y tienen más de 6, pero recuerden acá serían menos de 8, están regulares. Esto está puesto para para que tengan presente que si no promedié 6, medio menos, bien, tendré que ir a un recuperatorio. ¿Sí? O si me faltó una de las evaluaciones. Insisto, no se olviden, no pueden faltar las dos. ¿De acuerdo? No se redondean las calificaciones de desempeño. Si me dio 5,90, es 5,90. Tengo que ir al recuperatorio. ¿De acuerdo? Si me dio 7,90, no es 8. Entonces no voy al examen de promoción. Eso por favor ténganlo claro desde el principio. La que sí se puede redondear quizás la nota final, eso ya, ¿de acuerdo? La nota que irá ya al debate de ustedes. Pero esta nota de la calificación de desempeño no, es la que queda para hacerlo bien parejo, porque si no después uno dice, ¿y por qué los que sacaron 5,90 sí quedaron en 6 y los que sacamos 5,50 no, por ejemplo? Entonces, para que no haya arbitrariedades que puedan resultar injustas o molestas, vamos a hacer ley pareja. No se redondea. De nuevo, esta filmina siguiente es una explicación un poco más extendida de lo que yo les acabo de hablar en la anterior. Bien, una aclaración nuevamente sobre el global respiratorio. Sí, la podemos usar cuando falta alguna o cuando no me alcanzó el puntaje necesario para la instancia que yo quería regular o ir al examen de coloquio. Bien, esto de estas tareas obligatorias que se pueden encomendar siempre lo ponemos por precaución porque pueden haber algunos años, por ejemplo, la profesora Norma López en el pasado les encomendaba encuestas a sus alumnos para responder, para el trabajo que estábamos haciendo, así que eso tiene que estar siempre presente. Bueno, aclaración de nuevo sobre los exámenes de global respiratorio y coloquio promocional. Bien. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que yo les decía recién. Vamos a aprender que en cada problema, en cada tipo de situación, problema, hay pasos para seguir. No me refiero a pasos tan técnicos para resolver, eso cada oportunidad tiene su solución, sino en general. Saber identificar el problema, enunciar variables o eventos, depende de donde estemos, bien, hacer una justificación de por qué estoy eligiendo este procedimiento y no otro,
hacer un planteo simbólico del problema que sería lo mismo que lo que yo estoy diciendo verbalmente, pero escrito en símbolos. Bien, obviamente realizar un cálculo y después interpretar. ¿Puede pasar que alguna vez me equivoqué un poco en el cálculo y la interpretación estaba bien? Sí, puede pasar. No somos tan estrictos en eso. Por supuesto, no tendría que ser algo demasiado mal, pero quizás si hubo un paso intermedio, estaba bien, yo tengo los conceptos claros, un error que tuve, pero en la idea general está, eso siempre es muy valorado por nosotros. Si yo, por ejemplo, hice perfecto los cálculos, pero no tengo idea de qué estoy hablando, no sé qué hice en un intervalo para estimar una media, no lo puedo interpretar, no sé qué consecuencias tiene eso que estoy haciendo, me quedé a la mitad de camino o antes, porque calcular algo me lo calcula, por ejemplo, un Excel. Sí, yo puedo meter un montón de datos, 1000 datos de una planilla de Excel, pedirle que me calcule lo que sea, y después si no lo interpreto, ¿de qué me sirve? Soy como un traductor que alguien me contrata y no sé traducir. ¿Sí? Me van a decir, ¿para qué te contraté? Te despido, busco a alguien que lo sepa. ¿Se entiende? Entonces nosotros siempre vamos a oficiar como traductores, como intérpretes del problema y la explicación. A aquellos que no son estadísticos, muchas veces ponemos la hipótesis, la situación ideal de me contratan, tengo que hacer un análisis estadístico, mi jefe me pide que le explique qué pasó. A ver, ¿cómo solucionamos un problema de la empresa? A través de un análisis estadístico, que es siempre una parte de la herramienta. La estadística genera datos, los interpreta y se los pasa al especialista que viene después. Bien, entonces ese especialista que viene después, si yo no le explico qué pasó ahí, si solo le tiro un número, me va a decir, no me estás ayudando mucho. La idea es que ustedes siempre sean los intérpretes de ese resultado que vamos a llegar a calcular. Bien, bueno, en eso vamos a insistir mucho todo el tiempo. Eso es una filmina que resume un poco algunas cosas de la materia. Vamos un minuto a la plataforma. Ahora comparto de nuevo pantalla. Profe, Sí. disculpe, el examen para el alumno regular, el final, ¿qué te toman ahí? ¿Son como los parciales? ¿Toman ejercicio? Bueno, estamos muy adelantados a la pregunta, pero sí. A ver, aguarden un segundo, que esa interrupción que le dije, 2 segundos y bueno, disculpen. Bueno, ahí volví, disculpen la interrupción. Tradicionalmente, los exámenes finales, ¿sí? Han sido oral
aquel que es directamente regular pasa al oral, donde se le pide que desarrolle un tema. Insisto, no hay demostraciones teóricas, pero sí desarrollos conceptuales. Estamos bien entendiendo eso. Los que son libres rinden primero un escrito, y si la aprueban pasan al oral. ¿Qué hemos estado haciendo este año y el año anterior? Tomamos un escrito a todo el mundo, porque es difícil y complicado virtualmente tomar tantos orales, ¿sí? Pero aquellos que son libres, sí o sí pasan a las preguntas orales, habiendo aprobado la parte escrita. La hacemos acá en el aula abierta. ¿Bien? Y los que son regulares, les hacemos un escrito y está la posibilidad de pasarlos a un oral si nos queda alguna duda de cómo respondieron o si estuvo cerca de 6 y vemos si con un oral puede mejorar su calificación y aprobar. Bien, ¿qué va a pasar este año? No sabemos todavía porque está la posibilidad de volver de alguna forma. Quizás al final les tomemos orales, no sé, eso todavía está por verse, pero básicamente esa es la dinámica de los exámenes finales. ¿Bien? Bueno, esta es Profe, la... disculpe, antes que siga. Sí, Tenía una consulta, yo no sé si lo dijo, pero no me quedó muy claro. El tema de la regularidad. Supongamos que yo llego a los 6 puntos, pero hay una evaluación, digamos, que está desaprobada, pero igualmente llego a los 60 puntos. ¿Se rinde la evaluación recuperatoria para tener ambos parciales, digamos, aprobados? a ver, no entendí bien, te das al 6, pero... Claro, o sea, con la cuenta esa que nos mostró usted recién, que del 40% de la primera nota y el 60% de la segunda, yo llego a los 6 puntos en el promedio en la suma de esas dos cuentas, pero Sí, uno de los parciales está desaprobado. claro. Normalmente nosotros le exigimos que la segunda esté aprobada sí o sí. ¿Sí? Hemos Bien, relajado oralmente esa condición. Si tenés 10 y 5 vas a aprobar, vas a quedar regular, no claro, a vas a... eso me refería. Pero es más difícil porque el 0,6 de la segunda implica que para llegar a cierta nota, si sacaste buena nota en la primera, pero floja en la segunda, te va a costar más, porque Claro, digamos, por ciento aporta el 60 a la segunda, entonces es más complicado. Bien, ¿sí? bien, sí, Bueno, bien, gracias, profe. bueno, acá están los links que creo que ya los habrán visto para las clases, la misma información, donde dice materiales de cátedra. Por eso ustedes no ven algo, díganme porque yo estoy con la vista del profesor. Pero bueno, esta vez también me pantalla, así que no dije nada. Después, yo creo que hemos limpiado la plataforma y que ha quedado lo que ustedes pueden ver nomás, pero creería que no se está pasando nada. Información general, ahí está cargando. Acá programación va a estar subido el programa, ya lo vamos a subir. Horario de consulta, los mismos que yo les puse en la filmina. Bien, acá están los links para que ustedes ingresen por acá para las consultas disponibles, como les dije, inmediatamente, desde la semana que viene. Guía de mediación y contenido. Este es lo que Profe, se... Sí, disculpe, antes que pasemos, perdón que lo interrumpa. Quería saber si se puede mandar, por ejemplo, una consulta por algún mail o solamente en esos horarios de consulta se puede. tipo de consulta te refieres. Si es de la materia, no entendí tal Claro, es de clase. la materia, por ejemplo, y no sé, no tengo horario de consulta disponible justo ese día. Si puedo mandarle, por ejemplo, un mail preguntándole mi duda. Es muy difícil que lo podamos responder. Yo no te digo que no, no te digo que no, pero Ujú. en mi caso particular, y eso por ahí otra cosa va a decir otra cosa, generalmente los mails tengo tantos que no los veo todos y no tengo tiempo de responderlos todos. Yo prefiero responder en consulta. Lo que sí te responderíamos si vos tenés alguna cuestión, algún problema institucional, bien, que eso requiere una respuesta más rápida que la consulta. Entonces, nosotros ese tipo de consulta, de problemas académicos, es decir, no sé si puedo cursar ahora o tengo tal problema, nos los envían y la vamos a responder.
la consulta de conceptos de materia, yo prefiero en mi caso responderla por los días de consulta, pero tienen varias exposiciones, fíjense si pueden hacerlo ahí. ¿Sí? Genial, muchas gracias, profe. Bueno, esto de dice aquí en la de contenido es lo que yo les decía recién como libro 1. Es una parte del libro 1, del libro más gordo, ¿bien? Acá ya no importa si es gordo o no, era antes lo identificábamos así. La otra parte son las autoevaluaciones, están en otra carpeta, pero acá están los que ustedes van a encontrar como conceptos de la materia. Algunos tienen desarrollos completos, otros son más sugerencias de cómo leerlos, bien, pero están las 6 unidades de la materia. Bien, ustedes entran acá, lo pueden leer, tratar de subrayar lo que puedan, después preguntar las dudas que tengan. Ejercicios de aplicaciones, este sería el libro 2, donde están los enunciados, solo enunciados de los ejercicios que vamos a hacer para cada materia. Es parte del libro 2. Bien, acá no hay ninguno resuelto, simplemente están enunciados. Coinciden con algunos resueltos en otra parte, volvemos para atrás. Autoevaluaciones. Sí, esto es un PDF donde acá van a encontrar las autoevaluaciones de todas las unidades, que son esas preguntas conceptuales para responder verdadero o falso que le decía, que originalmente pertenecían al tomo 1, el libro más gordo. Después tenemos las fórmulas y tablas. Esas son las tablas de probabilidad que les mencionaba, más fórmulas que se usan en cada capítulo. Son fórmulas que ustedes pueden tener a mano siempre, no hay ningún problema. Siempre han podido, incluso en la presencialidad también, podían venir a rendir finales con eso, ¿sí? Nosotros estamos convencidos que la memoria ayuda, pero no es lo que queremos para que ustedes sepan la materia. Está bueno acordarse una fórmula, ¿sí? Para no estar buscándola siempre, pero si no me acuerdo no hay problema. Ahora, si yo no tengo idea de que esa fórmula, por más que la tenga ahí, ya saben que no va a servir de nada. Bien. Entonces, nos pasaba muchas veces en los finales que preguntábamos algo, los chicos nos decían, ¿puedo ver la fórmula? Sí, por supuesto. La miraban, pero no podían salir de mirar la fórmula porque no estaba claro el concepto. Entonces, tómenlo como lo que es, una ayuda a memoria, pero que no es ayuda conceptual. Bien, las fórmulas están desnudas ahí, no tienen ninguna referencia, ningún comentario, simplemente fórmula capítulo tanto para tal tema, listo. Hay que saber de qué se trata. Bien. Y les decía que estas tablas son las que son muchos números impresos y que vamos a encontrar los mismos resultados usando un Excel o una aplicación como la que les comentaba. Bien. Resolución guiada, esta es la que les comentaba, pertenece al libro 1, algo más gordo, y que son muchos ejercicios totalmente explicados, con esa metodología que yo les comentaba. Cómo definir la variable del problema, cómo clasificarla, ver qué resultados puede tomar, ver su distribución de probabilidades, hacer un planteo simbólico, calcular el resultado e interpretar en contexto. Hay muchos ejercicios que están resueltos ahí, muchos, bien con los que vamos a trabajar, esos que sean enunciados, algunos son nuevos, otros son distintos. Siempre es recomendable poder mirar algunos de estos, les ayuda mucho a ordenarse en el pensamiento, en la forma de responder. Bueno, acá vamos a subir las calificaciones con STEM, está vacío, ¿sí? Bueno, esto nos debemos borrarlo, esto es otro, pero vamos a borrar. Y carpeta de materiales catedral. Acá los profesores podemos subir a anexos que queramos para que ustedes puedan leer, estos son subidos por mí algunos el año pasado, bien, más extra de lectura, ¿sí? Que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo para que ustedes tengan una lectura más, bien. Nosotros siempre recomendamos, fomentamos que no se peleen con los libros, que los sigan leyendo, sigue siendo una herramienta válida. Me ayuda a mí a desarrollar una destreza que a veces la femina no me da, que a veces el video de YouTube no me da. Bien, la destreza de poder comprender un texto, de ver toda la ejemplificación que hay y resumir una idea. No le pedimos que lean toda la materia, sabemos que los tiempos son menos, pero están todos los apuntes y todas las bibliografías recomendadas para que ustedes, de vez en cuando, si tienen una duda de qué significaba esto y no está en la clase o no está en la clase de consulta, voy y lo busco en el libro, a ver qué me dicen. Bien. Bueno, ¿y qué me quedaba en esta carpeta? A ver.
Acá están los PDF de algunos libros que usamos. Bien, el más tradicional, el mejor para lo que es la carrera de ingeniería es este último, el de Walpole, se llama Walpole Meyer, son 3 autores. Bien, los otros son buenos, pero este digamos que es uno de los que más hemos sacado esta licitación. ¿Sí? Hay otros más, por supuesto, que están en la biblioteca, o si ustedes lo tienen, pero con esto estamos bastante cubiertos para que puedan... Este que está acá, el segundo, es más ameno el libro, no es para desarrollar temas, sino para que siempre Mónica sube esos apuntes relacionados con la enseñanza y el humor, como para que sea más ameno de comprender. Así que traten de leerlo. Gracias. Bien. Bueno, acá nosotros vamos a ir subiendo algunas actividades si hace falta, ustedes tienen los títulos. Acá van a estar las evaluaciones que vayamos tomando y los exámenes finales. Vienen esas dos carpetas. Cada vez que vaya a haber un examen, ustedes van a entrar a esta última carpeta, evaluaciones interiores, y ahí va a estar el examen. Ahora debe estar borrado, no sé si quedó algo ahí. Listo. No está cargando. Bueno, me parece que la página se trabó. No importa, ahí ustedes cuando hagan clic van a entrar y van a aparecer los archivos que son los exámenes para ingresar. Sí, mientras estemos en la virtualidad, siempre tienen que estar conectados en Zoom para acreditar la identidad y estar presentes en forma paralela a ingresar a la plataforma y retirar el examen. Bueno, no me demoro más ya con esta introducción, vamos a empezar un poquito con los conceptos de la materia. Me he abierto varias pestañas, por eso no me está funcionando. Bien. Entonces, como les decía, poder desarrollar de acá hasta las 11 una parte del concepto. Si me falta tiempo, vendrá la hora y seguirá con ella, más la acreditación que les pueda dar. Ahora, paso a la siguiente filmina. Yo voy a usar en mis clases pocas filminas, no me gusta mucho. Esta primera introducción que tiene muchos gráficos, descripciones sí, pero a partir ya de la unidad 2, lo que voy a usar es mucho la pizarra que tengo detrás mía. Nos esperamos un aula. Yo desarrollo mucho, escribo mucho, hablo mucho, ¿sí? Y siempre lo hago con una tiza o con un marcador a mano. Y siempre tengo también de apoyo, ahora que tenemos la posibilidad, una filmina o el Excel prendido todo el tiempo, va a ser, digamos, entre las dos cosas, pero fuertemente basado en la pizarra que tengo detrás, más el material que yo puedo ir exponiendo en forma paralela en la computadora. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tomemos exámenes esperamos que nos expliquen cómo bien. Bueno, vamos a desarrollar entonces los conceptos. Estadística técnica, ya hablamos de ese nombre feo. Primera unidad, la estadística descriptiva y el análisis de datos. Esta primera unidad es bastante ignorada en los libros de texto, sobre todo los que vienen, digamos, libros de texto de Norteamérica, de Inglaterra, porque hemos llegado a la conclusión que parece que la enseñan más fuertemente en la preparatoria, en la secundaria, y en los libros estos la menciona, habla algo, pero pasa más que nada a la parte fuerte de probabilidad que sería para nosotros la unidad 2. Es muy importante esta unidad, porque los conceptos de medidas lo vamos a ver acá y las interpretaciones. ¿Qué me hablan cuando me están diciendo qué es una media, o una desviación estándar, o un coeficiente de variación? ¿Qué quiere decir que un gráfico de barra esté sesgado izquierda a derecha, histograma, perdón? Hay muchas cosas que parecen modestas, sencillas, pero que implican mucha interpretación y que me ayudan a mí a dar una descripción rápida de algo que puede estar pasando en el lugar donde estoy trabajando. Bien, entonces nosotros nos detenemos 2 clases en esta unidad y tratamos de aprovecharla al máximo. Estadística descriptiva y análisis de datos. Bien,
Acá este esquemita yo voy a volver más adelante. No, perdón. La relación que hay entre probabilidad y estadística, cuando empecemos otras unidades, acá está como filmina, bien, pero en realidad probabilidad es una rama ya independiente de la matemática. En estadística se juntan la parte estadística propiamente dicha y la probabilidad, y se ven juntas. Pero se puede estudiar probabilidad de forma sola en matemática, tiene todo su bagaje o estructura conceptual y teórica propia. Nosotros vamos a sacar algo de ahí y lo vamos a ir usando junto con la parte estadística. De hecho, por eso. Conceptos sencillos, pero fundamentales. ¿Qué son una muestra, una población? Bien, ¿para qué me sirve distinguirlos? Nosotros en estadística vamos a usar mucho, no sé si corté la presentación. Nosotros en estadística vamos a usar mucho el concepto de muestra y población. La primera parte de la materia, hasta la unidad 3, 4, vamos a trabajar mucho con muestra. Bien. En la parte ya de inferencia vamos a hablar de poblaciones, ¿sí? Y de muestras separadas y qué relación tienen permanentemente entre una y otra. Este esquema muy sencillo me muestra que una población es un conjunto completo de datos. Todos los datos que existen para lo que yo estoy midiendo. Puedo estar midiendo estatura de personas, puedo estar midiendo el nivel de ingreso de personas, puedo estar midiendo el diámetro de los engranajes que fabrico de a miles en mi empresa, lo que fuera. Bien, si estoy fabricando engranajes, bueno, mi población completa será los miles de engranajes que tengo fabricados, almacenados. Muchas veces cuando yo quiero hacer un estudio de eso, un control de calidad, a ver si estoy fabricando bien, bajo especificaciones, es absolutamente impensable realizar la producción completa. Me voy a la quiebra. Entonces, cuando yo hago un control de calidad, saco una partecita de eso, que le llamo muestra, que tiene que ser lo más representativa posible, para ver si en esa muestra se están cumpliendo los criterios de fabricación y decir, bueno, tengo fundamentos suficientes para decir que lo que observé en la muestra también está ocurriendo en la población. Eso básicamente es estadística diferencial, lo que vamos en la última parte de la materia, unidades 4, 5 y 6. Bien, lo que pasa es que tengo que aprender primero qué es lo que quiero medir. Media, dispersión, proporciones, ¿bien? Y tengo que distinguir entre los cálculos de una población y los cálculos de una muestra. No cualquier subconjunto de una población es una muestra o una verdadera muestra. ¿Qué ocurre cuando estamos en época de elecciones, no? Ya dentro de poco nos van a bombardear con publicidades. ¿Pero qué hacen los políticos y los partidos? Permanentemente hacen encuestas, a ver cómo están sus políticos posicionados. Esas encuestas supuestamente deberían ser tomadas de muestras perfectamente representativas. No van a encuestar a toda la población del mundo a votar a la población argentina, hacen muestreos. Esos muestreos dicen, bueno, hay un de voto tanto. Si lo han hecho bien, representan a todas las posiciones, a todas las ideologías, a todos los niveles de ingreso, bien, todos los niveles educativos. Muchas veces no hacen eso, parcializan la población rescatando los elementos que quieren, cierto nivel educativo, cierto nivel de ingreso, para decir, miren, que bien nos dan las encuestas. Eso no es una verdadera muestra del punto de vista estadístico. Es una distorsión, hay un sesgo metido ahí. La palabra sesgo la vamos a usar muchísimo, todo el tiempo, ¿bien? Una muestra debería ser insesgada, es decir, que no tenga ninguna arbitrariedad, ningún corrimiento hacia el lugar que yo quiero. Pero eso tiene que ser representativa. ¿Qué quiere decir que sea representativa? Que todas las características de la población estén incluidas. Si acá en vez de tener circulitos tuviera triángulos, cuadrados y crucecitas, dentro de este grupito tendría que haber triángulos, cuadrados y crucecitas. Y en la misma proporción que estaban en la población. Además, cada elección tiene que ser aleatoria e independiente de la otra. ¿Qué quiere decir aleatorio? ¿Conocen esa palabra? Al azar. Azar, muy bien. Que yo no la elija porque me gustó esa, porque quería esa. Es absolutamente imparcial. Bien. Entonces eso se tiene que comportar de esa forma. Yo tengo que tratar de asegurarme que eso pase, porque si no, entonces estaría introduciendo algún sesgo. Bien. Eso es lo que yo tengo que tener cuidado cuando hago un muestreo. Después, bueno, aparece la palabrita unidad de análisis, que es cada una de las observaciones que tengo. Y ahí quiero hacer una aclaración. Unidad de análisis es lo que, digamos, el objeto que porta lo que yo quiero.
Si yo estoy estudiando la estatura de las personas, mi unidad de análisis no es la persona, es el valorcito de estatura, lo que yo medí ahí. El nombre de población viene de que tradicionalmente en estadística se estudiaba a qué edad tienen las personas, qué estado físico tienen las personas, cuántas personas tengo para ver si voy a la guerra o no voy a la guerra, si tengo jóvenes o viejos. ¿Sí? Ahora la palabra población implica todo, perdón. Piezas que estoy fabricando, estaturas de lo que estoy viendo en las personas, lo que fuera, ¿sí? Pero queda el nombre de población. Ahora yo tengo que tener cuidado de que esa unidad de análisis sí están incluidas, como decía, con todas sus características de la población. ¿Bien? Un segundo. Bien. Cuando yo voy a la población para muestrear, o directamente estudio la población completa, que también ocurre, por ejemplo, cuando en Argentina se hace un censo, se estudia la población completa. Se hace cada 10 años, porque es una tarea enorme, en tiempo y en recursos. Imagina usted la cantidad de gente que hay que contratar, que el Estado tiene que contratar, en todas las provincias, en todos los lugares, para que vayan a cada puerta y pregunten. No es que esta casa sí, esta casa no, vas por todas las casas, preguntando un montón de variables. Bien, acá se hace cada 10 años, por la pandemia tocaba en el pasado, no se hizo, veremos cómo se hace de nuevo, pero como implica un esfuerzo y un costo muy grande, generalmente se hace cuando es absolutamente necesario. Bien, cuando yo identifico qué quiero estudiar, a eso le llamo dato o variable. El concepto de variable es como matemática, una cantidad que va cambiando. Pero en estadística, esos resultados que yo voy a observar de una variable, no los puedo predecir, no debería predecirlos nunca. Son todos resultados aleatorios. En análisis matemático, si yo tengo una ley de formación, no sé que cuando X me da tanto, Y va a valer tanto. Bien, acá no, acá yo no sé. Un ejemplo de, digamos, del libro para empezar a entender el concepto de aleatoriedad es tirar un dado. Cuando yo tiro un dado, no debería saber si va a caer un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Sé que no puede pasar nada fuera de eso, por supuesto, por la naturaleza del experimento. Pero cada vez que cae el dado sobre la mesa, no sé qué va a pasar. A menos que el dado tenga una falla, esté desbalanceado. Si ustedes se fijan en las películas de los casinos, o sea, en un casino, van a ver que los dados permanentemente están cambiando o los están calibrando a ver para que no haya ninguna cara que salga con más frecuencia que otras, donde se elimine lo aleatorio o se disminuya, y algún jugador ahí que está atento se dé cuenta y empieza a apostar ahí. ¿Sí? Entonces tienen que ser datos siempre aleatorios, variables aleatorias, cuyos resultados no los puedo predecir. Voy a medir la estatura de una persona, no sé qué va a pasar ahí. ¿Cuánto va a medir? ¿De acuerdo? Puedo saber que no va a medir 0 y que va a medir 5 metros. Hay un rango de valores naturales a veces. Pero lo que va a medir dentro de ese rango no lo sé. Tengo que identificar qué tipo de datos o qué tipo de variables voy a tener. Y acá entran dos grandes categorías. Las cualitativas o las cuantitativas. Bien. Una variable cualitativa es una variable que yo no puedo identificar una naturaleza numérica en ella. Si bien van a aparecer números siempre, pero su naturaleza, su esencia no es numérica. Por ejemplo, la nacionalidad. Bien, yo estoy encuestando a una persona y digo, ¿qué nacionalidad tiene? Me van a responder argentino o extranjero. Y dentro de extranjero hay sus categorías. Yo no puedo decir nada numérico de la variable nacionalidad. No tiene esencia numérica. Más allá de que después mi encuesta diga 15 son argentinos, 5 son extranjeros, de los 20 que encuesté. Bien. Generalmente esas variables cualitativas están muchas veces en los formularios que yo lleno, que me preguntan nacionalidad, género, estudios completos o no, estado civil. Son todas respuestas de variables cualitativas o categóricas. Quiere decir categóricas que entran en una categoría y que no van a estar en dos a la vez. Si soy argentino, no extranjero. Si soy casado y no soltero, o no separado. Bien, son categorías mutuamente excluyentes. Eso significa esa expresión que la vamos a usar todo el tiempo. Que los resultados que están en una columna, en una categoría, no los voy a ver repetidos en otras. Se excluyen entre sí. Bien. Mientras que las variables cuantitativas o numéricas sí tienen una naturaleza numérica, una cantidad que yo he medido. La estatura, el peso, la edad, el nivel de ingreso, es decir, cuánto gano, muchas veces. Bien, sí son numéricas, ¿de acuerdo? Y que van a tener una subclasificación, que acá no aparece, bien, siempre digo la vamos a agregar y al final pasa largo,
de la variable cuantitativa yo sacaría dos flechas para abajo. Discretas y continuas. Bien, ya la vamos a repasar. Lo que quiero completar la filmina es eso que está ahí. ¿Qué es la escala de medición? Es la forma en que aparecen los resultados cuando yo mido la variable, cuando voy y recaudo respuestas. ¿Bien? ¿Cómo aparecen los resultados? Pueden aparecer en cualquier orden, simplemente a mí me interesa saberlos, conocerlos. Eso es lo que pasa en la variable cualitativa. La escala nominal me dice, bueno, acá los resultados aparecen en cualquier orden, no importa. Por ejemplo, si yo digo nacionalidad, argentino extranjero y los extranjeros los subdivido en el país que corresponda. Entonces, cuando yo hago un gráfico, que son los gráficos clásicos que conocemos de las barritas, que aparecen en los periódicos digitales, o el gráfico de torta, que es lo mismo, ahí vamos a ver algunos ejemplos en las siguientes filminas, aparecen las barras en cualquier orden. A mí me interesa solamente mencionarlos, nombrarlos. Ahí viene digamos, la expresión nominal. Si ya yo les pongo un orden, porque hay una categoría, nivel de ingreso por clase social, sí, clase alta, baja, media, o ranking en un puesto, ya sí hay un orden natural. Se escribe, con ese orden se llama variable ordinal, o resultados ordinales. Bien, en las cuantitativas, que son numéricas, los resultados aparecen en una escala a cierta cantidad de unidades. Se llama intervalos. Ustedes saben que la escala con que medimos la temperatura en Celsius, antes se llamaba centígrada, 100 grados centígrados, 50 grados centígrados. ¿Por qué? Porque era una escala que cada 100 subdivisiones tenía un grado. Por supuesto que podía caer entre medio, porque podíamos medir con decimales también. Pero cada 100 divisiones había un grado, entonces había un intervalo que se repetía de forma constante y sobre una escala de intervalos. También si yo estoy midiendo facturación, volumen de ventas, de acuerdo a una política expresa de la empresa, y cada 10.000 pesos voy estableciendo un orden. Por ejemplo, cada 10.000 dólares, lo que fuera. Escala de intervalos. Las temperaturas son muy propicias para eso. Bien. Y la escala de razón. ¿Qué es la escala de razón? Es la misma la de arriba, pero con un origen de escala. ¿Qué quiere decir origen de escala? Un mínimo valor de la variable. Debajo de ese valor la variable no existe, no está definida. Cuidado que, por ejemplo, en las temperaturas, el 0 en la escala Celsius no es el origen de escala. Pensamos que eso es un punto de referencia arbitrario, el punto de congelación del agua, y están las temperaturas negativas. Bien, un 0 podría ser la escala Kelvin, que ya la conocen de física, donde está el 0 absoluto. Ese 0, bien, es el origen de escala, no hay ninguna temperatura medible por debajo de eso en el universo, y además es un 0 en el sentido de número. ¿De acuerdo? No siempre el 0 como origen de escala es igual al 0 como número. Por ejemplo, la variable estatura de las personas nunca va a tener un 0 igual al 0 como número, porque nadie, absolutamente nadie, ni nada, mide 0. ¿De acuerdo? Tampoco hay un valor que diga, este es el mínimo. ¿Qué se puede hacer ahí? Y bueno, hacer un registro histórico de estatura, es decir, la mínima registrada de estatura es 1 metro de largo, por ejemplo, o menos, no se puede hacer. Puedo establecer un valor empírico hasta que se corrija como un mínimo, ¿sí? Y incluso un máximo. Tal vez habrá alguna medida física que diga, ya por debajo de esto no lo voy a observar nunca y no es compatible con la vida, podría ser eso un 0, pero nunca va a ser el 0 como número. Entonces, el concepto de 0 en escala es un mínimo valor posible. ¿Dónde podría ser un 0 igual al 0? Por ejemplo, volumen de ventas. Y sí, ya no vendo nada, es igual a 0, mínimo de escala. No hay ventas negativas, a menos que hable de deudas, pero eso sería otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces la escala de razón comprende la de arriba, agregándole un valor mínimo, un 0. Ampliamos un poquito la idea de la clasificación de cuantitativas. ¿Sí? Voy a pausar acá y voy a escribir acá atrás en mi pizarra. ¿Se está viendo mi pizarra? Sí, profe, se ve. Por eso mejor la hacer. Entonces, en las variables numéricas aparece una subclasificación, que son las variables discretas y las variables continuas. Esta clasificación es fundamental, la vamos a
tener presente siempre cuando volvamos a modelos probabilísticos, vamos a ver, la variable discreta tiene un tipo de modelo probabilístico, si es continuo tiene otro. Bien, tengo que clasificarla siempre bien. ¿De acuerdo? Las variables discretas son aquellas cuyos resultados yo los puedo generalmente contar con los dedos de la mano, sean pocos o muchos. Por ejemplo, la variable cantidad de hijos. ¿Qué resultado tiene la variable cantidad de hijos? Yo pongo acá variable, vamos a aprender a identificar las variables con una letra, la que se usa normalmente como modelo es la X, pero puede ser cualquier letra. Variable cantidad de hijos de una familia. Cantidad de hijos, voy a poner acá puntos suspensivos, de una familia. Y con la misma letra en minúscula voy a poner I, puede ser que observe 0 hijos, 1, 2, 3, dejamos abierto. Normalmente uno las asocia a los números enteros, no es exactamente la mejor definición, pero bueno, me ayuda a entender que son resultados que entre 0 y 1 no hay nada, entre 1 y 2 tampoco. Bien. ¿Los puedo ordenar? Sí, los puedo ordenar y contarlos. Quizás si estoy hablando de cantidad de pernos que fabrico para remaches, no, puedo contarlos, pero pueden ser miles y miles. En estadísticas es igualmente infinito. ¿Bien? Se puede hablar de variables discretas infinitas. Quiere decir que la cantidad es tan grande que, para los términos estadísticas, es como una población sin límite. ¿Bien? Mientras que en las continuas, por ejemplo, puedo tomar X como promedio de hijos. ¿Qué sería promedio de hijos? Si bien todavía no hemos visto variables en variedades de central, sabemos que es la cuenta que sacamos para nuestras notas y que no se refiere a una familia, sino a un conjunto de familias. El promedio de hijos en una región que tienen las familias. Entonces ahí los resultados ya no van a ser necesariamente 0, 1, 2, 3. Pueden ser 1,8, 2,3, 2,3333. Es lo que pasa con nuestras calificaciones. Me puede calificar en forma de números enteros, pero cuando saco promedio me da un valor en la escala continua. Entonces, estas están normalmente asociadas a los reales. Promedio de hijos, estatura, peso. Bien. La variable edad de una persona, ¿será discreta o continua? Continua, yo creo. A ver, ¿por qué se lo pregunto? Porque normalmente nosotros damos la respuesta en forma discreta. Me preguntan qué edad tengo y digo, tengo 20 años, tengo 21 años. No digo, tengo 21 años, 8 meses, 3 semanas, 4 horas. Nadie dice eso. Bien. Lo que hacemos es discretizarla para comodidad nuestra. Pero la esencia de la variable es continua. Uno, todas las horas, segundos, minutos que haya entre uno y otro. Bien. En este caso, la variable la puedo discretizar o no. Eso depende de la comunidad que yo requiera a la hora de hacer un trabajo. Si una variable es continua, puedo trabajarla como discreta. Se puede ir en este sentido. Pero se puede ir en el otro y no. Cantidad de hijos, no la puedo trabajar como continua. Entonces, en este sentido, no se puede. ¿Sí? También se puede pasar, voy a escribir acá las cualitativas. Se puede ir de esta a esta, pero no así. Por ejemplo, si yo tengo la variable numérica peso de las personas, pero para los criterios médicos es más útil no hablar de los pesos individuales, sino entre ciertas categorías. Peso normal, peso bajo, desnutrido, para sobrepeso mórbido, son categorías que de acuerdo a cómo están definidas, un rango de pesos, las personas van a entrar en una o en otra. Pero lo que he hecho es categorizarla a la numérica para trabajarla como si fuera cualitativa. Bien, ahí aparece otra vez los famosos gráficos de barras que vemos siempre. En ese caso, trabajé por comodidad la numérica como cualitativa, pero al revés no. Si la variable es cualitativa, va a ser cualitativa siempre, no la puedo numerizar. Bien, bueno, estas son características entonces que tienen las variables que vamos a estudiar siempre. Vuelvo a la filmina. Profe, pero la definición de continua y discreta no es que continuas no son números enteros o están incluidos en todos los reales y discretos son solo números enteros. No exactamente. En las continuas sí, es que los resultados de la variable continua abarca cualquier lugar de la recta numérica, por lo tanto es como decir que son reales.
Bien, y acá el concepto de infinito es distinto al de este. Mi variable x podría tomar, por ejemplo, los valores desde 0 incluido a 3, supongamos. Bien, entre 0 y 3 no se sale, pero entre 0 y 3 hay infinitos valores posibles. Es un conjunto denso lo real, entonces tendría la posibilidad que sea 0,88854 o 2,33312, por ejemplo. ¿Sí? Sería infinito en ese sentido. Esta, como yo le decía recién, uno para empezar a entenderlo la asocia a los enteros, positivo, negativo, ambos, pero no necesariamente es la definición mejor. La definición mejor es que yo los puedo contar uno a uno, como si los pusiera asignado a cada de la mano, ¿sí? Por supuesto, si tiene muchos dedos me va a faltar, si tiene muchos resultados me van a faltar dedos, no importa. Pero los puedo ordenar, posicionar en lugares donde entre 0 y 1 no va a haber absolutamente nada. Entre 1 y 2, nada. Salvo que particularmente hubiera una variable error que toma los valores 0,5, 1,5 o 2,5, podría pasarse, un experimento raro, pero por eso es que no se circunscribe solamente a los enteros, sino que se dice son valores que los puedo discretizar, es decir, enumerar y ordenar, y contarlos si quiero con los dedos de la mano. ¿Bien? Profe, y ponerle si preguntan cuánto, no sé, cuántos caramelos tenemos y tenemos uno a la mitad, podemos decir, puede ser discreto y decir que tenemos, no sé, 4,5, o ya Si tu variable lo definías no como caramelos enteros, sino como pedazos de caramelo que tengo, sí podría ser. ¿Se entiende? Ajá. Por eso depende mucho de cómo define la variable también. No vamos a tener ejemplos tan raros, porque siempre son ejemplos más que nada aplicados a entornos de empresas. De esa sería la idea. Pero bueno, cuando salga uno lo analizamos bien. Bueno, vamos a meternos en lleno en lo que es el análisis de datos entonces. La idea es que si yo junté una gran cantidad de información, esa información no la tenga guardada en un Excel y que todo el esfuerzo haya sido en vano, porque si yo tengo 10.000 resultados, 10.000 números metí en una planilla, hice un esfuerzo enorme para nada, porque no me sirve de nada tener esos números ahí. Yo tengo que de alguna manera ordenarlos, presentarlos. Y las formas más comunes son las tablas de distribución de frecuencia y los gráficos. Bien, ese es un ejemplo que yo siempre doy. Que es la respuesta que dieron unas mujeres en un centro de salud cuando se les consultó sobre, fíjense, distintas variables, la edad, los hijos, los anticonceptivos que utiliza, si utiliza o no, qué estudio ginecológico se ha hecho y qué peso tiene. Si yo veo acá, hay variables que son de distintas clasificaciones. ¿Cuáles serían para ustedes cualitativas y cuáles cuantitativas? Y ¿El peso sería cuantitativo? cualitativa sería el nivel de estudio. Digo, los anticonceptivos. Claro, es anticonceptivo y estudios ginecológicos. Bien. Cualitativas. Vamos a ver que las cuantitativas sería el peso, la edad y los hijos. Esas son esencialmente numéricas, que como decíamos recién, podemos trabajar el peso por categorías, por ejemplo. ¿Sí? Porque está al lado una referencia a qué significa cada una. Vamos a ver que cada variable tiene su representación distinta. Eso que está ahí es una tabla de distribución de frecuencia. Atrás está sombreado el gráfico que corresponde, que después en la próxima filmina se va a ver solito. Bien, pero es justamente para la variable cualitativa estudios ginecológicos. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia? Yo tomo los datos que tenía acá y digo, a ver, ¿qué respuestas tiene esa variable? Y tiene la respuesta, no me he hecho ningún estudio ginecológico, me he hecho una ecografía o me he hecho esto que está acá, que dice colposcopía papaniculada. Acá hay una pequeña libertad, como tomar el ejemplo, que es considerar separada el estudio de colposcopía o de ecografía. Se podría haber hecho las dos, pero acá hemos juntado más que han respondido uno u otro, no los dos, para que no se complicara la representación. Bien. Entonces conté 14 respuestas negativas. 10 respuestas afirmativas con respecto a la ecografía y 10 respuestas afirmativas con respecto a la colposcopía papaniculada, que suman, fíjense, las 34 mujeres que respondieron a la encuesta ese día en ese centro de salud. La frecuencia absoluta me dice, ¿qué es frecuencia? Es la cantidad de veces que observo algo. La frecuencia con que pasa un colectivo, ¿cuántas veces pasa un colectivo en la mañana, por esa parada o en una hora? Bien,
cuántas veces me respondieron las personas. Básicamente eso es lo que yo estoy viendo ahí. Bueno, 34 mujeres, frecuencia absoluta. Para diferenciar la frecuencia relativa, ¿qué es la frecuencia relativa? Primero, ¿cómo la calculo? Tomo las 14 que me respondieron no hice ningún estudio, y la divido por 34. 14 dividido 34 es una proporción. De 34 mujeres, 14 me respondieron que no hicieron nada. Es una proporción si la escribo así, pero como no se mete en la tabla con una proporción, se la escribe con sus números decimales, a la cantidad de decimales que yo quiera poner. Bien. Y después la porcentualizo. La multiplico por 100. ¿Por qué se llama relativa? Porque es la absoluta, el valor propio, puro, referido al total. ¿Y de qué me sirve tenerlo así? Fíjense que puedo sumar 1 o puedo sumar 100%, depende de qué sume acá. Me sirve porque yo puedo hacer la misma encuesta al centro de salud del barrio al lado. Y no tienen por qué ser 34 mujeres las que responden, ni mucho menos 14 de 10. ¿Sí? Si yo miro los porcentajes, yo puedo decir que para la misma categoría no se hicieron nada, no me importa si son 14 o 50 en el otro, porque puede ser 50 de 100 o 50 de 200. Bien, entonces yo lo que miro son los porcentajes. Digo, bueno, en este barrio hay un 41,18% de mujeres que no se ha hecho ningún estudio. Ahí hay que encender una alarma, hacer una campaña para que se empiecen a hacer estudios ginecológicos. Bien, en el otro barrio esos 50 pueden ser el 25% menos sobre el total. Entonces digo, bueno, en este barrio solo el 25% no se ha hecho ningún estudio. Puede ser que sea todavía un número preocupante, pero eso ya lo determina, por ejemplo, una política de salud pública. De nuevo, acá está la idea de que la estadística ofrece datos para la herramienta, la disciplina que venga después, que los utilice. Aquellas personas que están en las áreas de salud pública leerán esto y verán si hay motivos para preocuparse o no, y hacer algo al respecto. ¿Sí? Entonces, las relativas, o las relativas porcentualizadas, me hablan de porcentajes. En esa muestra, ¿cuánto es? Y me permite compararla con otra muestra para similar estudio en otro lugar, en otro barrio, en el barrio al lado o en esa zona. Bien, acá está el gráfico de hecho que representa lo mismo, el gráfico de barras, como dice en inglés el título. Puede estar acostado como está ahí o vertical, suele estar vertical. Vamos a distinguir el nombre de gráfico de barra del de histograma, que se va a llamar dentro de un ratito, que también aparecen barras, ¿sí? Pero son para variables numéricas. Cuando dice gráfico de barra, variable cualitativa. Cuando dice histograma, aunque sea un gráfico que se hace con barras también, es para una variable numérica. El otro que es muy común para este tipo de estudios es el de sectores, o gráfico de torta, como dice acá en inglés. Bien, gráfico de pastel en realidad. Que representa exactamente lo mismo que el otro, pero con sectores circulares. Cualquier Excel, cualquier software estadístico lo hace automáticamente, así que no perdemos tiempo en eso. Bien, en los exámenes ustedes van a tener, yo diría casi siempre, si hay un gráfico ya hecho. Es más, van a tener muchos datos con cálculos ya hechos también. Las medias, las varianzas, los coeficientes de regresión. A veces quizás haya que completar algunos. La idea es que ustedes aprendan a calcularlos, aprendan a entenderlos, pero generalmente los análisis, los exámenes apuntan a analizar esos datos ya calculados, ¿sí? O sea que ustedes ya se encontrarían generalmente con un gráfico hecho, y se les preguntará algo sobre ese gráfico para ver cómo lo interpretan. Vamos ahora cuando los datos son numéricos, ¿sí? Por ejemplo, la variable peso. Acá se puede distinguir para datos no agrupados y datos agrupados. Acá está la variable peso, la que estaba en las columnas, que era el peso que la madre había dicho que tenían mujeres que habían tenido hijos, ¿sí? Está puesto de nuevo, aparte, en una tablita, la he cortado en dos para que entre en la filmina. Ya está, por mi parte, ordenado desde el peso menor al peso mayor. En un Excel yo tengo los datos desordenados, ustedes saben que hay un comando ahí que me lo ordena rápidamente. Bien. ¿Y qué pasa? Lo que he hecho es un tratamiento muy sencillo, el que quizás menos vamos a usar, que es poner al lado una columna con frecuencias y decir cuántas veces observé una persona que pesa 43 kilos. Una vez. ¿Cuántas veces observé una persona que pesa 47? Una vez. 48, 3 veces. ¿Qué ganancia tiene esto que no escribí 3 veces 48?
Bien, acá son poquitos datos, pero 600 datos, esto se vuelve muy cómodo porque no tengo que escribir tantas veces como apareció el dato. Digo, ¿cuántas veces apareció? Y digo la frecuencia que tiene. Bien, pero se queda ahí, es medio pobre lo que me ofrece, porque si yo quiero representar eso en un eje X, en el eje X voy a poner los pesos en una escala determinada, en el eje Y las frecuencias que aparecen, y van a ver algo como esto. Bien. Bueno, eso no me dice mucho, quizás si yo quiero interpretar algo ahí, no me ayude. Si son pocas personas, tal vez sí, pero si son muchas, muchas, puede tener una nube de puntas ahí, de puntos medio rara. Entonces suele no convenir trabajar los datos sin agrupar, como les dije. Este ordenamiento de datos era los datos desagrupados, uno por uno como salieran, en orden, y los represento con sus frecuencias. Los mismos datos, los mismos pesos de las mujeres, los voy a tratar de otra forma ahora. Los voy a llamar datos agrupados. Y va a salir esa tabla un poquito más complicada. Tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Qué quiere decir agrupados? Vuelvo acá atrás de mi pizarra, voy a parar un poquito la presentación para que ustedes puedan ver bien acá atrás. Es un arreglo o ordenamiento un poquito más complicado, complejo que el simple de poner datos uno al lado. Voy a armar una tabla como la que estaba recién ahí, que ya voy a representar de nuevo, que tiene clases o categorías, ¿bien? Y tiene cierto ancho cada categoría, ancho o longitud. Las clases, tengo que preguntarme cuántas clases voy a trabajar, que en ese, si no me acuerdo mal, eran 6, ¿bien? O tal, ya lo reviso. Eso me lo da un número, que lo vamos a poner con la letra K, cantidad de clases que voy a tener subdividido los datos. Y que surge una fórmula muy sencilla. 1 más 3,3 por el logaritmo en base de 10 del tamaño de muestra. Esa se llama fórmula de Sturges. No es la única. Hay otra que es raíz de n, que es n la cantidad de observaciones o tamaño de muestra. Vamos a poner acá que n es el tamaño de la muestra. Entonces en este caso, yo haría logaritmo en base de 10 de 34 por 3,3 más 1. Y me da un numerito. Generalmente ese número no es entero. Yo quiero que sea entero porque tengo que decir que tener 6 o 7 clases, no 6,33 clases. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Lo puedo redondear al entero cercano, pero tengo que tener cuidado porque si lo achico después del ancho de cada clase, lo tengo que ajustar para que no me quede ningún número afuera. La otra es decirlo, bueno, lo llevo al entero superior. Eso lo vemos en cada caso, no hay problema. ¿Bien? Y después tengo el ancho, el número L de longitud, que es la diferencia entre el valor más grande de la variable y el más chico, dividido K. Este K que tenía calculado. Pero redondeado, nosotros lo ponemos redondeado. Si yo lo llevé a 6, listo, acá lo pongo a 6. Los software estadísticas lo calculan solo, no importa si tiene decimal o no, y yo después lo arreglo, lo retoco a ver cómo me gusta más, como que bien. A la diferencia que está acá arriba del valor más grande y más chico, se le llama rango, que ya lo vamos a ver de nuevo como una media expresión. Entonces quería el rango sobre K. Eso de nuevo me da un número que no suele ser, que me dice qué cantidad de observaciones van a ir allá adentro. Lo redondeo. Tengan cuidado que si yo redondeo este para abajo y este también, puede ser que me quede algún dato descolocado afuera. Y se tienen que cumplir dos cosas en estas tablas. Una es que todos los datos estén incluidos. Todos los datos incluidos. Van a ver en los verdaderos y falsos que eso se lee como colectivamente exhaustivas. Las clases tienen que ser colectivamente exhaustivas. Entre todas, ¿sí? Se tienen que repartir todos los datos. Eso significa esa expresión. No me puede quedar ninguna de las 34 observaciones afuera. Si no, hay un dato que dejé arbitrariamente afuera y no está bien eso. La segunda
características o propiedades que sean mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. La persona o la mujer en este caso que estuvo en la clase 1 se queda ahí y no puede repetirse en la clase 2. Bien, no se tienen que repetir datos. Eso tiene una implicación que ahora la vamos a ver de nuevo en la filmina, ahí la pongo. Fíjense, eran 7. Acá, yo después, una vez que hice la cuenta, le pedí al software que me lo armara y no me acuerdo si la cuenta era exactamente 6 o 7, la redondeé a 7 para que quede más prolijo el gráfico que se está viendo detrás, que ya lo vamos a poner en primer plano después. Ese gráfico representa los mismos datos que recién quedan punteados, pero ahora con esta nueva información, con este nuevo agrupamiento. Fíjense, 7 clases. He repartido el peso de las 34 mujeres en 7 clases. Bien. Y cada clase se reparte un rango de 4 unidades, 4 kilos. De 42 a 46, de 46 a 50, hasta al final. Hay una nomenclatura ahí de paréntesis y corchetes. El paréntesis quiere decir que ese extremo no está incluido. Y el corchete sí. Bien. Como el valor mínimo de peso era 43, la mujer que menos pesaba era 43, no va a tener problema, va a estar incluida en la clase 1. Pero si yo, por ejemplo, que perfectamente puedo hacerlo, hubiera corrido las clases 1 unidad a la derecha, hubiera empezado en 43. Ahí tendría que haber tenido cuidado y en la primera clase cerrarle el extremo inferior y poner 42 cerrado con un corchete. ¿Por qué? Porque si hubiera dejado 43 con paréntesis, no entraba. ¿Se entiende ese inconveniente? No, profe, ¿lo puede repetir, por favor? Fíjense que la primera clase va de 42 abierto a 46 cerrado. En el ordenamiento recién veíamos que el peso mínimo, la mujer que menos pesaba, era 43 kilos. En esa primera clase está cómodamente asignada, no hay problema, entra, porque el 43 es el número que sigue. Bien. Si yo hubiera decidido empezar en 43, que perfectamente se puede hacer, acá no hay, digamos, reglas taxativas, yo puedo moverme dentro de cierto margen, y hubiera querido empezar en 43, no hay problema, empiezo en 43, pero tengo que tener cuidado que esa primera clase no hubiera podido usar 43 abierto. ¿Qué pasa si estaba 43 con paréntesis? Dijimos que como no lo incluye al 43 el paréntesis, esa primera persona, esa primera mujer, hubiera quedado afuera del estudio, no hubiera ingresado en la primera, porque el paréntesis dice, no se toma el 43, o no se toma el 42, como estamos ahí. Tomamos el próximo que sigue. ¿Qué tendría que haber hecho ahí? Si yo quería empezar en 43, lo cerraba, y ponía 43 cerrado a 47 cerrado. No fue el caso, yo acá decidí empezar en 42. He usado esta nomenclatura de abierto abajo y cerrado arriba porque es la que usa el soft que nosotros utilizamos. ¿De acuerdo? Pero perfectamente podría ser al revés. Cerrado abajo y abierto arriba. Eso usted va a quedar claro en cada examen, en cada ejercicio como quede. Bien, entonces 42 abierto, 46 cerrado. Como el mínimo peso que es 43, no hay problema, está incluida en la primera clase. ¿Quién está incluida en la primera clase? Todas aquellas mujeres que tienen un peso por encima de 42 y hasta 46 incluido. En la próxima clase, estoy obligado, si estoy usando esta nomenclatura, a que empiecen 46 abiertos. ¿Por qué no pongo 46 cerrado en la próxima? Ya está incluido el anterior. Claro. Si hubiera ocurrido que una Estaríamos persona, repitiendo valores. estaríamos repitiendo, ¿sí? Entonces figuraría en la clase 1 y la clase 2 y no estaríamos cumpliendo con esta segunda condición que son mutuamente excluyentes. Entonces, con esta nomenclatura de abierto cerrado en todas, yo estoy limitando bien quiénes entran en cada clase y qué no. Y si alguien pesaba 50,3, bueno, va a estar en la clase 3, no en la 2. ¿De acuerdo? Justo en este ejemplo, los valores de peso están discretizados. ¿Sí? También podría haber sido, si justamente la variable es discreta, hubiera hecho 42 a 46 cerrado y empezar en 47 cerrado también, porque sé que en este estudio en particular, como no estoy midiendo decimales, si alguien empieza a 46 va a estar en la primera y el próximo va a empezar a 47 va a estar en la segunda. Pero bueno, son distintas alternativas que vamos a ir trabajando y acostumbrándonos a medida que avancemos, pero por ahora, para hacerlo sencillo, quedó así. ¿Y qué es lo que normalmente va a ocurrir? Abierto cerrado, para variables numéricas,
no van a estar superpuestas, la clase siguiente empieza inmediatamente después de la clase anterior, y con eso no hay solapamiento ni repetimiento de datos. ¿Sí? Ahí tengo distribuido los pesos, las clases. 7 clases de ancho 4. Y aparece una serie de columnas. Aparecen 2 grandes grupos, frecuencias simples y frecuencias acumuladas, y una clase intermedia que aparece un X sub i. ¿Qué es ese X sub i? Se llama punto medio o marca de la clase, que tiene varias utilidades. Bien. ¿Cómo lo encuentro? Es un valor de referencia, nada más, que estaría justo en el punto intermedio de cada clase. Puede coincidir o no con un valor observado. No es necesario, es un valor inventado. Como el largo de la clase es de 4, bien, fíjense que va de 40 a 46, la mitad es 2, sí, 2. Se le suma al 42 y tengo 44. Otra forma de encontrarlo es sumar 42 más 46 y dividirlo por 2 y me da lo mismo. ¿Sí? Son puntitos de referencia que me van a servir, en primer lugar, para hacer el gráfico que se está viendo atrás. Después también me sirve para cuando yo calcule algunas cosas dentro de esa tabla. Una observación importante. Yo, si cuento con esta tabla, pero no con los datos originales, los que ya les mostrado recién, pierdo algo de información. ¿Qué información pierdo? Y yo no sé exactamente cuánto vale el peso de cada mujer. Yo solo sé que en la primera clase hay una mujer cuyo peso está por encima de 42 y hasta 46. Pero cuánto peso exactamente no lo voy a saber nunca, a menos que tenga a mano o que pueda acceder a los datos originales. Muchas veces yo tengo estos datos nada más. Pero esa pequeña pérdida de información es irrelevante generalmente, comparada con la ganancia que tengo de representar los datos de esta forma. Y ahí vamos a ver por qué. Bueno, la siguiente clase, que va por encima de 46 hasta 50, ahora tengo 11 mujeres. ¿Sí? Porque hubo 11 observaciones que entraron en ese rango. Por supuesto que para armarla, quien la armada esta tabla tiene que contar con los datos originales, estamos de acuerdo en eso. Pero puede ser que el que la lea no. Entonces el que la lea dice, hay 11 mujeres que tienen un peso entre 47 o por encima de 46 hasta 50. Y así voy armando, contando con los datos originales cuáles entran en cada categoría y los voy cargando en la que dice frecuencia simple. En la primera, esa F solita sería frecuencia simple absoluta. La segunda sería frecuencia simple relativa. Y la tercera sería frecuencia simple relativa porcentual. Fíjense que de nuevo, al sumar las frecuencias, obtengo 34. Las 34 mujeres que respondieron a la encuesta. Y este dato, la frecuencia relativa, se calcula igual que como dijimos recién en la otra, que estábamos estudiando los datos cualitativos. Tomo una mujer entre 34, hago división y me da este numerito. La proporción es 1 en 34. El número en decimales es 0,0294. Que si lo multiplico por 100, tengo 2,94%. ¿Y qué digo ahí? El 2,94% de las mujeres en esa muestra tiene un peso de entre 42, o por encima de 42, mejor dicho, hasta 46. O sea, representa el 2,94% de la muestra. Este que ya tiene 11, al hacer 11 dividido 34, me da 0,3235, que es el 32,35%. Cuando sumo todo esto, lleva al 100%. Bien, ya voy a las frecuencias acumuladas al lado. Esas ya las vamos a interpretar. Quiero que esto que está acá, veamos su representación en la próxima filmina. Ahí aparece un nombre nuevo, histograma. ¿Qué es un histograma? Es la representación de esa variable numérica una vez que yo la trabajé como agrupada. Yo les decía, hay otro gráfico que tiene barras. Sí, pero que no es el gráfico de barras con ese nombre. El gráfico de barras con ese nombre lo tiene comprado el nombre en las variables cualitativas. ¿Sí? O su gráfico paralelo, que es el de torque. ¿Qué me está diciendo este histograma? Bueno, si yo dejo puesta la filmina, también me están viendo la pantalla mía, ¿no sé por el pizarrón? Sí, pero se ve muy pequeño. No sé cómo agrandarlo. Dan pin en la pantalla, o sea, fíjenla y les va a aparecer grande. En vista se puede intercambiar
la pantalla que estás viendo. Bueno, si no, Sí, o en Ahí un pude. cuadradito, que sale un Muchas gracias. cuadradito grande y adentro otro chiquitito, digamos. bueno, si no, a ver, para que no haya lío, porque por ahí no se ve bien de todas maneras, interrumpo un ratito eso, ya bueno. Yo voy a representar acá tres tipos genéricos, digamos los casos más extremos de histogramas. Fíjense, habrán notado que hay tantas barras como clases había. Había 7 clases y el histograma tiene 7 barras, ¿sí? Y todas tienen el ancho de 4, el ancho que tenía cada clase. Entonces vamos a trabajar siempre con clases que tengan igual ancho, ¿de acuerdo? Este es el histograma simétrico, lo he dibujado muy avanzada, para un ejemplo cualquiera, donde a partir de cierto eje de simetría vemos que el histograma se comporta igual tanto a derecha como a izquierda. Está hablando de un histograma perfectamente simétrico, en la que en la realidad siempre hay casos intermedios. Hay un numerito para calcularlo, ya vamos a ver si me dice si es exactamente simétrico o no. Después voy a dibujar otro histograma, donde ya perdí esa simetría. Bien. Y este ya no es más simétrico, pero en vez de decirle asimétrico, se llama sesgado. Tiene un sesgo, la palabrita esa que yo mencioné al principio. Sesgado, está movido, está desplazado. Y se llama sesgo, en este caso derecho, o también sesgo positivo. Son las dos formas en que se identifica, sesgo derecho o sesgo positivo. Que es cuando yo veo que esto es como una colita que se va yendo o achicando hacia la derecha. Y en el otro caso extremo tengo un sesgo izquierdo. Bien, de nuevo, no digo asimétrico, aunque lo es, decimos sesgado, otra vez, pero se llama sesgo izquierdo o negativo. Son las dos maneras de identificarlo. Porque acá en este caso va como disminuyendo, formándose como una colita hacia la izquierda, disminuyendo hacia la izquierda. Yo interpreto esos histogramas, ¿qué me dicen? Me voy a inventar 3 ejemplos, cualquiera, distintos, y vamos a ver a cuál correspondería cada uno. Entonces, el ejemplo A va a ser como unir con flechas, ¿sí? Mi variable va a ser la edad de personas que escuchan tango en la radio. Que escuchan la radio y escuchan tango. Si escribo muy chiquitito, perdón, pero es para que me entre esta pizarra pequeña que tengo. El conjunto B de datos sería la edad de personas que usan múltiples redes sociales, vamos a poner así, muchas redes sociales, no solo una. Bien, y C, la edad de personas que ven, ¿cómo se llama este programa de la noche de concurso de canto? La Voz, Talento Argentina, no me acuerdo cómo se llama que están dando ahora. Que ven La Voz, bien. Siempre tengan claro que lo que se mide en el eje horizontal es la variable X. No se ponen los gráficos realmente de esto, pero acá está la variable X. Lo que yo estoy estudiando. En este caso son todas variables que me he inventado numéricas. Bien. Cuando yo miro estos histogramas, la altura de cada rectángulo es directa a la cantidad de observaciones que nos dan adentro. Entonces las clases que tienen más frecuencia van a tener las alturas de los rectángulos más grandes, más altas, digamos. ¿Sí? Entonces ahora digo, bueno, a ver, si acá siempre miro la edad en los ejes, ¿cuál de estas variables estará mejor representada en los histogramas? Por ejemplo, la edad de las personas que escuchan tango, ¿cuál podría, así intuitivamente, si nos damos cuenta, corresponder con esos histogramas? El sesgado a la izquierda. Bien, porque yo acá estoy midiendo la edad, y como en toda variable matemática va, nuestra convención es creciendo de izquierda a derecha. Entonces acá abajo tengo los que tienen menor edad, y acá
a la derecha o arriba, tengo los que tienen mayor edad. Y además me está diciendo que con mayor frecuencia aparecen las personas de mayor edad. Si esto fuera así, entonces estaría diciendo que los que tienen mayor edad son los que con mayor frecuencia escuchan tango en la radio. Habrá jóvenes que escuchan y sí, pero generalmente son pocos, claro que digamos, pertenecen más a otras generaciones. ¿Sí? Habrá algunos o no, depende de los rangos de edad que yo ponga acá. Cómo distribuí en el cálculo original es la variable, ¿sí? En esas frecuencias, en esas clases. Pero esto me está diciendo este sesgo izquierdo que con mayor frecuencia observo los valores más grandes de la variable. Entonces yo me iría con flecha así. Este le correspondería al sesgo izquierdo. Después, la edad de las personas que usan múltiples redes sociales. Ni siquiera conseguimos ¿Es sesgado a la derecha? a la derecha. No quiere decir que haya personas mayores que no usen más de una red social, pero es muy poco frecuente. Justamente la frecuencia que estoy viendo en los ejes verticales que no he puesto acá. Pero sí con mucha más frecuencia en los más jóvenes. Entonces esta acá sería más razonable representada con ese histograma. Mientras que esta última, bueno, está quedando aquel, pero es razonable, porque hay cierto, digamos, rango etario más predominante. Pero esto me está diciendo que es igualmente común que el programa lo vean las personas mayores y las menores, por supuesto. Me está diciendo que a la mayor edad quizás los más viejitos lo están acostados, lo están viendo, y los más chiquititos no. Pero esa simetría me está diciendo que hay una mejor repartición de la edad para esta última variable. Entonces acá yo podría unirla así. Bien. Esos son tres ejemplos, como le digo, mercados y extremos. Veamos el que tenemos para la variable de peso de ese ejemplo que tenemos recién. Fíjate que vuelvo para atrás en la filmina. Lo que está atrás, ese que se ve en la sombra, ¿sí? Representa justamente las alturas de estas frecuencias. Para la clase 1, la frecuencia 1 es ese rectangulito bien chiquito que se ve al principio. Para la clase 2, como tiene frecuencia 11, apareció este rectángulo alto, que se está midiendo justo en el eje que está acá a la izquierda. Bien. ¿Cómo se arma el gráfico? A través de los puntos medios. Cada clase es la que tenemos dibujada en la tabla, representada en la tabla, de 42 a 46, de 46 ¿sí? A 50, bien. Y acá está el punto medio en la mitad, que no lo dibujo. Pero a partir de ese punto medio yo lo uno con la frecuencia correspondiente, 1 en este caso, 11 en el otro, 8 y 8, y después voy completando con rectángulo. Esto lo hace, por supuesto, el software automáticamente. Bien. Y ahora, en términos generales, fíjate, o fíjense, que respondería cuál de estos tres esquemas, digamos, extremos. Al sesgado izquierdo, sesgado derecho o simétrico. Sesgado derecho. O derecho. Con eso que ya tenemos la idea de qué me está diciendo el histograma, fíjense que ahora yo tengo una representación un poco más clara de cómo se está comportando la variable peso en ese grupo. Entonces que hay un sesgo derecho. Interpretándolo en este contexto de sesgo de variable, estaría viendo que con mayor frecuencia aparecen menores pesos. O sea, las que más pesan son las que aparecen con menos frecuencia. Pero aún más, tendría que tener en cuenta que son mujeres que han tenido hijos, ¿sí? Y que los pesos máximos no son pesos grandes, ¿sí? Son pesos incluso bajos. Entonces, por ejemplo, esta información la agarra un médico, el que está a cargo de las políticas sanitarias de esa zona, y podría estar viendo un problema de desnutrición ahí. Estamos hablando de madres que ya, o sea, mujeres que ya han sido madres, que han tenido hijos, y que están pesando algunas 43, otras 50. Probablemente haya un problema de desnutrición ahí. Inmediatamente se activa una alarma, habrá que ver qué políticas de publicidad se hace, qué programas se implementan, pero ya tuvo una primera alarma, que es mucho más clara esta que el gráfico de puntitos separados que tenemos recién. Puede analizar a través del sesgo, ¿sí? En este histograma, qué estaban diciendo los datos una vez que yo los agrupé. Algo que quedaba como invisible, oculto, si tomaba los datos uno por uno, que eran los datos sin agrupar. Bien, bueno, histogramas van a aparecer acá al rato, vamos a ver varios ejercicios de histogramas hechos, los vamos a interpretar. ¿Sí?
El polígono. Profe, una consulta antes de que siga. Por ejemplo, en el gráfico anterior, si aparecieran más valores hacia el lado izquierdo y sigue siendo sesgado, en cualquier otro ejemplo, ¿se podría decir que sigue siendo sesgado, aunque teniendo muchos más valores para la izquierda, pero que sean muy bajos y... Está bien. Yo acá se lo he mostrado en forma muy gráfica. Hay una forma analítica que es calcular el coeficiente de sesgo, se llama, ¿sí? El coeficiente de sesgo estandarizado, que nosotros simplemente lo vamos a mencionar y si aparece en algunos gráficos lo entenderemos, que me dice exactamente con números si es sesgo o no. Si una distribución es simétrica, ese coeficiente de sesgo estandarizado me da 0. Si tiene un sesgo positivo, ya me da cualquier número positivo, pero puede ser 0,01 y voy a decir es apenas un sesgo que ni siquiera lo considero. Distribuciones sesgadas a derecha se consideran para valores de ese coeficiente de 2 o más. Como para decir, bueno, ya hay un sesgo notable, ¿sí? Valores menores me van a mostrar una distribución no perfectamente simétrica, pero que van a ser más cercanas a la simetría que no. Y si me da un valor negativo, igual. Porque yo lo tengo que cuantificar, no tengo que guiarme solo por el gráfico. Pero a primera vista yo veo si hay un sesgo notorio o no, o si se comporta relativamente simétrica. Puede ser que no necesite un valor exacto numérico, que con que yo observe por experiencia si tiende a la simetría o al sesgo me sea suficiente, pero hay números precisos que me dicen esto tiene 0 de sesgo, o sea, simetría perfecta, o ya tiene un sesgo leve, fuerte, a la izquierda o a la derecha. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Profe, ¿cuál dijo que era la diferencia entre hacer dividirlo en su intervalo y el otro que hicimos con las mujeres una por una? Más que nada la representación. Vuelvo para atrás. Ese era el gráfico para los valores sueltos, sin agrupar. No se entiende mucho qué pasa ahí. Parece un triángulo más que otra cosa, una pirámide. Si hubiese muchas más observaciones, terminan convirtiéndose en gráficos de puntos, dando vueltas por ahí, difíciles generalmente de interpretar. No es que no se use, pero siempre es más, digamos, interesante, mejor la información que da, esos mismos datos transformarlos en esta tabla, con las dos cuentitas que hicimos, y representarlos ahí. En el de recién cada punto representaba una mujer, ¿o no? Una observación exacta. Acá me interesa cómo se comportan las personas que están en cada clase, o las observaciones que están en cada clase. Claro. El polígono toma lo mismo que el histograma, solo que lo transforma como una especie de curva poligonal, suavizada. Une los puntos medios entre sí, con las frecuencias, y aparece eso. Bien. Sí, igual que el otro, no dice nada nuevo, solo que lo transforma más en un gráfico de, digamos, como si se comportara como una curva. Y después está la ojiva, pero la ojiva ¿de dónde viene? Vuelvo para atrás, donde aparecen las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas, ¿sí? Toman las mismas clases, pero cuentan la cantidad de observaciones hasta esa clase incluida. En la primera, coinciden la frecuencia simple absoluta con la frecuencia acumulada absoluta, la F mayúscula. Se le pone ahora la letra F mayúscula para distinguirla. ¿Por qué? Porque no había nada por debajo de la primera clase. Pero ya en la segunda, fíjense que difiere, en vez de ser 11 es 12. ¿Por qué? Porque a las 11 de esa clase le sumé la anterior. ¿Y qué quiere decir ese 12? ¿Y qué diferencia tiene con el 11? El 11 es, hay 11 mujeres cuyo peso está por encima de 46 kilos y hasta 50, que representan el 32,35% de la muestra. Mientras que en la otra digo, hay 12 mujeres cuyo peso es hasta 50, incluido, ¿no? O 50 como máximo, porque estoy considerando las de esta clase más la anterior, y que representan, por supuesto, ahora un porcentaje un poco mayor, el 35,29%. Si voy a la siguiente, diría, hay 8 mujeres cuyo peso está por encima de 50 y hasta 54, que representan el 23,53%. Mientras que con este 20 digo, hay 20 mujeres cuyo peso máximo es 54. Son las 8 que están en esta categoría
más las 11 que estaban arrastrándose. Y que ahora representan 82%. Creo que están implementando la otra profe, pero un segundo. Sí, no, todavía no. El 42. Ah, en realidad 42 no existe. Si yo me fijo, el mínimo dato es 43. Pero si yo quisiera incluirlo, tendría que cerrarlo, no habría ningún problema. Supongamos que la primera observación, la mujer más destacada, pesara 42 justamente. Bueno, puedo empezar en 42, pero tengo que cerrarlo. Tengo que poner un corchete ahí. No hay ningún problema, se puede hacer así. Bien. Este soft automático, por lo menos la versión que yo tengo, automáticamente empieza con abierto y cerrado. Y muchas veces, por ejemplo, creo que la primera opción que me dio fue 43, empezar en 43. Pero como estaba abierto, me crea una clase antes de la 1 y me dice, hay un dato que te quedó fuera y lo ponemos en esta clase vacía. Me dice, entonces, cualquier valor por debajo de 43 lo ponemos acá. Bien. Yo no quiero porque queda más feo de interpretar y estamos acostumbrados nosotros a ponerlo con todos los datos metidos en las clases que ya calculé antes. Entonces lo moví a la derecha, a la izquierda, que no voy a empezar en 42 abierto, total, el primer dato que es 43 queda ahí cómodo adentro y no me queda colgando afuera. ¿Sí? Pero no se preocupen, que ustedes cuando vean los resueltos en software van a estar siempre armados. Y si los arman ustedes, que hay varios ejercicios para que ustedes practiquen y armen, toman la decisión ustedes. Si empiezan en ese mismo número, si fuera justo que coincide con el límite inferior, y lo cierran, o empiezan un poquito antes, abierto. Bien, ya vamos practicando bien. Bueno, ¿qué pasa con las acumuladas? Van sumando hasta que en la última se llega al 100%. Fíjense que en la última clase acumulé 34 observaciones que corresponden a 1 en digamos, en las fracciones o al 100%. Acá no se suma nada abajo, como si sumé en las otras. En la frecuencia simple fui sumando hasta en un renglón aparte por los totales. Acá, si yo pusiera un total, sería un disparate, no significaría nada, por eso no lo ponemos. Y como esto va sumando, lo que represente las acumuladas es una curva creciente. Justamente la que yo les mostré recién, que se llama ojiva. La ojiva por ahora, es una representación que la vamos a dejar sin mucha utilidad. Ya cuando veamos medidas de posición no central, los percentiles nos ayudan mucho a ubicar percentiles. ¿Bien? Pero por ahora es simplemente la representación de las acumuladas. Por eso va sumando y va creciendo. Hasta que llega a la última observación, la última frecuencia, la última clase, perdón, donde ya no acumula más y se queda ahí. Bien. Bueno, este es un gráfico, se llama gráfico de tronco de hojas, que lo explicaremos después. Tiene su técnica para construir, pero ya vamos a hacer sobre eso. Y acá empezaremos ya con las medidas de las descripciones numéricas, que son las que va a dar Laura en un ratito. Les anticipo, ¿de qué se trata esto? Si bien es muy útil representar gráficamente, ¿sí? Gráficos, tablas, siempre voy a necesitar algo numérico. Estamos en matemáticas, estamos en estadística, somos ingenieros, necesitamos números, ¿sí? Bueno, entonces, las medidas que vienen acá son descripciones numéricas de todo el conjunto de datos. Está muy bonito el histograma, está muy bonita la ojiva, veo si tiene sesgo derecho e izquierdo, pero necesito un valor que me represente mi conjunto. Y aparecen estas descripciones numéricas, que tienen todos estos grupos. Las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición no central y las medidas de forma. ¿Sí? Bueno, yo ahora como a las 50 entra Laura, pauso un ratito para hablar con ella, para decirle hasta dónde llegué, y ya retoma eso. Bueno, nos veremos la semana que viene. Bueno, profe, nos vemos. Ah, profe. Adiós, profesor. profe. Muchas gracias. Chao, que estén bien.